Que me den flores, yo quiero florecer. Lunes 5 de febrero. A 2 años, tus mariposas siguen luchando. Homenaje a nuestra comandanta Loana Berkins. Vivan las travestis, artistas que con su arte transformarán el mundo. Solo el arte nos hará libre. A tu prejuicio que vicio y se vuelve suplicio, le canto con verso, recito. Mi espalda está dura, mis venas hay lucha y razón de vivir esta vida es pura. Lunes 5 de febrero. Plaza de los Dos Congresos, 18 horas. Estás escuchando el Club de la Pluma. Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestra compañera amiga Lucía San Giorgio, esta mujercita que la viene peleando tan fuerte y tan parejito en esta cuestión del tema género, que recibe sus palos, por supuesto. ¿Por qué? Porque la pelea. ¿Cómo te va, Lu? ¿Qué tal, Norbert? Muchísimas gracias por la presentación. No. Sí, estamos en épocas, aparte de mucha lucha, bueno, la preparación del 8 de marzo, por suerte, por segundo año seguido viene muy, muy enérgica, y además, bueno, las trabas están preparando este homenaje a Loana Berkins, todo su legado, al gran trabajo que hizo, no solamente como militante traba, sino también como feminista. Y realmente es una ausencia muy grande, se la extraña sobre todo ahí en la lucha, porque ella sí que se aguantaba los palos. Uh-huh. Hablando de... Por otra parte también, sí, quería avisar que estamos también haciendo reuniones, porque estamos preparando la participación y el apoyo para el juicio oral que va a empezar ahora por el travesticidio de Diana Zacayán, que pasó unos meses antes de la muerte de Loana, y bueno, que también nos requiere presencia y trabajo, por supuesto. Uh-huh. Hablando sobre este tema de la violencia, el título de tu columna es ironía pura, ¿no? Sí, es algo, por ahí podría ser un título como de un manual de instrucciones, ¿no? Cuando los machos toman la posta, nosotras, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿A qué le prestamos atención? Claro. Porque todo esto es algo que se ha largado todo este debate, sobre todo en redes sociales, pero en muchos lugares en persona esto está pasando también. De esta especie de salida del closet feminista que ha tenido, por ejemplo, Jorge Rial, que en su programa Intrusos estuvo usando el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, además de invitar a participantes feministas que han podido exponer la verdad, compañeras muy profesionales y muy conocedoras de sus temas, y los ha llevado a un horario donde hace un tiempo hubiera sido impensable un horario y un espacio, ¿no? Y bueno, entonces de ahí surge la cuestión, ¿qué significa? Apoyar este gesto significa apoyar todo lo que haya hecho Rial. Empieza a haber algunas, no digo quiebres, pero empiezan a haber posiciones enfrentadas, y es importante mantener la cabeza fría y empezar a mirar bien qué es lo que está pasando. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos que considerar esto que es un avance, que hemos llegado a los horarios a donde está más el rating, o es una estrategia equivocada ir, por ejemplo, a aportar esos espacios. Desde mi punto de vista, evidentemente es un frente de batalla que se ha abierto, y cuando eso sucede yo soy de la creencia de que hay que ir y dar la batalla. Claro. Ahora, lo que sucede también es que todo tiene consecuencias. Y también estar atentos a que no nos vendan gato por liebre, porque, por ejemplo, desde su Twitter, Jorge Rial luego impulsó una encuesta a la audiencia a ver si estaba a favor del aborto legal. ¿Y qué pasa? Cerca del 90% de la gente votó a favor. Ahora, esto para las feministas no es ninguna sorpresa, nosotros esto lo sabemos hace años, porque venimos presentando desde la campaña por el aborto legal los proyectos de ley en el Congreso Nacional que son sistemáticamente ninguneados hasta que pierden estado parlamentario, y ahí los volvemos a presentar. Nosotros los presentamos con el apoyo popular, con las firmas de las personas, claro. Además con el apoyo de representantes de todo el arco político que por suerte han estado tomando conciencia de lo que significa este tema. Pero cuando vamos a juntar las firmas, sabemos que la mayoría de la gente firma. Entonces, es muy aventurado también afirmar que de golpe la gente está a favor del aborto porque Rial se puso un pañuelo verde. Rial está visibilizando algo que ya pasa.
Claro. Esta cuestión, se escucha muchas veces las frases, incluso entre los compañeros que militan con nosotras, de que la sociedad no está preparada para el debate o para una medida como el aborto legal. Eso es una mentira y nosotras lo sabemos hace tiempo. Esto es algo que se tiene que dar, es un derecho básico que ya no se puede negar más, porque las pibas siguen muriendo. Esto lo denunciaba Favaloro en los 90 y antes. Las pibas se mueren en las villas, las ricas se pagan el aborto. Es así, lo sabemos, no puede seguir esta situación. Entonces, si bien yo celebro cualquier tipo de visibilización, no hay que darles nunca, jamás, en la política y en la lucha, un pase gratis a los machos que toman la posta en el feminismo. No digo dejar de apoyarlos o rechazarlos, ni mucho menos criticar a las compañeras que van a dar el debate en un lugar que se abrió para el debate y es necesario ir a hacerlo, por supuesto. También tener en cuenta que no cualquier compañera va a llegar a ese lugar, porque llegan las que han tenido acceso a la educación, las que en general tienen una carrera profesional y que han tenido suficiente margen para además interesarse por el feminismo y profundizar en esa dirección. Muchas de las compañeras que participan en las asambleas, mujeres migrantes, mujeres de las villas de la ciudad de Buenos Aires, mujeres afrodescendientes, mujeres negras de la Argentina, ni hablar de las trabas, travestis y trans, que es mucho más difícil que lleguen a estos estudios. Y es mucho más difícil que les brinden ese mínimo de respeto que se les da a estas feministas que están apareciendo hoy en la tele. El programa de Rial es un caso muy interesante porque han sido uno de los espacios en donde respondieron durante la época del gobierno kirchnerista, donde estaba funcionando el Observatorio por la Igualdad, que señalaba justamente esto en los medios, sin que mediara ninguna penalización. Se reunían con los dueños de los medios para explicarles las leyes de identidad de género, por qué ciertas cosas ya no se pueden realizar en la televisión, y la verdad es que es uno de los programas que ha introducido algunas modificaciones concretas y que además últimamente la verdad es que la devolución de las compañeras que han ido en diferentes instancias, incluso acompañando a víctimas de violencia que estaban denunciando casos de alto perfil, han sido bastante bien tratadas, por ejemplo, por ese tipo. Sí. Ahora, eso no anula, ni justifica, ni permite olvidar de ninguna manera cómo este programa Intrusos, además de muchos otros, han estado lucrando con la violencia para las mujeres, simbólica e incluso física, sexual, de todo tipo que no se imagine durante muchos años y que han construido su carrera en base a eso. Entonces, en este sentido, me parece que Rial, pero también, no sé, por dar otro ejemplo, el Coco Silly, que ahora aparece también con una revelación que ha descubierto el feminismo porque su novia, que tiene la mitad de edad que él, es feminista, digamos. No podemos dejar de analizar objetivamente qué está pasando, más allá de lo que se dice, más allá de lo que se muestra, porque todas sabemos, y las que militamos también lo sabemos, sobre todo, que es muy fácil ponerse el pañuelo, es muy fácil ir a la marcha. Los hombres, los varones violentos, los varones abusadores, los varones manipuladores, participan de las marchas, participan de los espacios políticos, y la mayoría justamente hace ostensiblemente acciones de apoyar al feminismo para que después no se ponga en juicio su vida privada, en donde siguen siendo violentos. Por eso es muy difícil sacar a los abusadores de las filas de participación política, porque justamente la mayoría de los varones tiende a ver más los aportes que hacen al movimiento en general que la violencia con la cual también están destruyendo a ese movimiento. Entonces hay una clave acá que me parece a mí muy importante, que es que la conciencia no se puede fingir, o por lo menos ya no estamos en condiciones de andar dejándole pasar eso a la gente. Entonces, si un varón dice tomar conciencia, tiene que demostrarlo con acciones. Y una de esas acciones, una de las primeras de todas, es tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad sobre las acciones de ahora y sobre las acciones del pasado, ¿sí? No significa, ahí saltan siempre los exagerados a decir que casa de brujas, que no hay que crucificarlos. Acá nadie está crucificando a nadie, acá no aparecen machos muertos todos los días. Tengamos bien eso en claro y entendamos que esta ficción que generan los hombres violentos alrededor de sí mismos es muy común y es una de sus primeras herramientas de defensa. Entonces siempre tenemos que mirar con mucha desconfianza y mirar bien siempre en los detalles. Entonces, ¿podemos esperar que Jorge Rial modifique su programa y sus producciones de forma tal que haya una participación igualitaria o incluso protagonista de las mujeres en estos espacios, que tenga una real perspectiva de género en su contenido? Yo creo que eso es algo que no podemos esperar de una persona como él. Ahora, ¿es justo exigírselo? Yo creo que no solo es justo, es lo mínimo indispensable que se le debe exigir a todos los varones, porque a todos les debemos exigir que dejen el maltrato de una vez.
Entonces, aquel que toma conciencia tiene que estar preparado, primero, para recibir absolutamente todas las críticas sobre sus comportamientos presentes y pasados, y tiene que fumárselas y tiene que, fumárselas en el sentido, hablo de no reaccionar, porque los tipos siempre se ponen a la defensiva, y sobre todo los que están acostumbrados a ser los que dirigen el show, sobre todo en el mundo del espectáculo, ¿no? Sí. Pero también en el mundo de la política están los que están acostumbrados a dirigir el show, a ser los que saben la posta, a los que manipulan a los demás ocultándoles información. Entonces, ese hábito, son muy pocos los varones que lo quieren dejar, y es muy difícil que lo dejen voluntariamente. Entonces nosotras tenemos que hacerlos a ellos responsables de sus acciones. Y si dicen tomar conciencia, más aún, porque la primera conciencia es tomar responsabilidad sobre las acciones de uno mismo y entender la responsabilidad individual que tiene cada una en la reproducción de ese sistema. Entonces, estar muy atentos también a cómo se desarrolla de acá en adelante el programa, porque la cultura patriarcal y la cultura capitalista todo el tiempo absorben los actos de resistencia y los reformulan en algo inocuo que se lo devuelven a la sociedad para anular los propios movimientos reformistas o revolucionarios. Entonces, nunca bajar la guardia, me parece que esa es la parte importante, porque muchos varones, incluso muchos que han estado trabajando y comprometidos con el feminismo, les queda como una sensación de angustia, como de vacío, que es ese poder que ahora ya les falta, ¿no? Claro. Pero porque el feminismo requiere salir en el piloto automático. Significa empezar a pensar cada una de las acciones antes de realizarla y después de realizarla, y volver a pensar de qué maneras estamos reproduciendo todas estas violencias. Entonces, algunos es como que les agarra una nostalgia de decir, bueno, pero ¿y cuándo voy a poder volver al piloto automático? Me tienen podrido con pensar y aprender cosas. Yo quiero que me digan cómo se hacen las cosas bien y ahí y que nadie más me critique porque yo hago las cosas bien. Y desgraciadamente no funciona así. Entonces, ojalá si les pudiéramos dar una inyección, una vacuna antipatriarcal y que todos nos curemos, ya estaríamos con esto solucionado. Y son muchos los que tienen las buenas intenciones de participar, son muy pocos los que son capaces de bajarse de sus situaciones de privilegio en la práctica, porque en la teoría es un poquito más fácil. Sí. Ahora, en la práctica, en la acción, en el aquí y el ahora, bueno, yo creo que un espacio como el programa de Real está muy bueno que se dé el aborto legal. No es cierto que estamos llegando a una audiencia nueva, creo yo. Al contrario, creo que las feministas le estamos aumentando la audiencia al programa de Real porque éramos un grupo que no solía consumir ese tipo de contenidos, al menos por ahora algunas nos estamos sumando a esa audiencia, pero yo no creo que se esté haciendo un cambio profundo. Apenas se está empezando a notar la punta de un iceberg que nosotros venimos señalando hace muchísimos años. Entonces, bueno, quería traer un poco todas estas reflexiones, no por Jorge Rial en particular, esto es solamente un estudio de caso, digamos, sino porque son actitudes que se repiten muchísimo en todos los hombres. Y a mí también me encanta cuando encuentro un hombre que lo primero que me dice es que es feminista y me habla de formas que yo reconozco como principios y valores feministas. Pero hay que desconfiar, por desgracia. Hay que desconfiar porque los violentos se ponen el mismo disfraz. Y aquellos que no son violentos y que de verdad tienen esas intenciones de deconstruirse y de desactivar sus violencias, de ninguna manera se van a poner a la defensiva por ser criticados, por estar bajo la lupa. Pero al estar acostumbrados a no estar en ese lugar, les choca mucho en la práctica. Y sí, nosotras tenemos que estar atentas a eso porque es lo que sucede, por desgracia. Nosotras estamos en condiciones de manejarlo. Tenemos una madurez y una unidad que creo que no necesitamos fracturarnos o pelearnos por estas cosas. Me resulta parecido que un milico te diga yo respeto los derechos humanos. Bueno, claro, mira, incluso en el ejército tiene su propia complejidad, porque la mayoría de las personas que entran al ejército no es por una convicción militarista, la mayoría entra por una cuestión laboral, de trabajo. Obviamente que después inculturizarte, arraigar, echar raíces en ese lugar va transformando el pensamiento, ¿no? Sí. Y bueno, y seguramente ambos pensamos, ojalá hubiera un día en el que realmente todos de corazón digan yo respeto los derechos humanos. Ahora, es muy difícil pensar que una institución como el ejército pueda realmente producir eso. Pero bueno, por eso digo que hay que poner la lupa, ¿no? En cada caso, obviamente que siempre hay semejanzas a nivel global y eso está bueno y hay que detectarla. Y después también saber que, bueno, no es lo mismo un set de televisión que un cuartel del ejército, que una comisaría de la mujer, una institución del Estado. Digamos, a cada una hay que pararse y mirarla. No existe el piloto automático, se terminó, no hay guía fácil. Hay que pararse y observar mucho, mirar, volver a observarlo en el tiempo, volver a sacar conclusiones, discutirlo mucho entre nosotras, intercambiar puntos de vista. El trabajo fácil en el feminismo no existe y nosotras ya lo sabemos, ya estamos acostumbradas, las que la venimos peleando hace mucho,
Y los varones cuando se suman sienten que les estamos poniendo una exigencia muy grande, pero no les exigimos nada que nosotras mismas no estamos viviendo y aportando al movimiento todos los días. Exacto, es así. Querida compañera amiga, bueno, mañana tienen la actividad por Luana y después, bueno, el 8 tenemos el paro mundial de mujeres, ¿no? ¿Qué pasó que los bancarios no se animaron a parar también con ustedes, no? Bueno, sí, la interacción entre los sindicatos y el feminismo, en realidad entre casi cualquiera de las organizaciones políticas tradicionales y el feminismo, es conflictiva y a la vez flexible, así que yo creo que todavía no está nada dicho. En términos políticos todavía falta mucho para el 8 de marzo. Y creo que, bueno, como en todo, hay que estar atentas, ir siguiendo. Yo voy a estar siempre en contacto, obviamente, con las compañeras, así que vamos a ir dando las actualizaciones que hagan falta. Dale, querida. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Norbert. Un gran abrazo a todos los que escuchan. Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas aquí en el Club de la Pluma.